4:35, palabra de Dios para todos. Ustedes dicen, hay que esperar 4 meses más para la cosecha. Pues miren, yo les digo, levanten los ojos y observen los campos, porque ya están listos para la cosecha. Alcen sus ojos y miren. Juan 4:35 en la traducción Palabra de Dios para todos. Cuando mi papá ya no pudo manejar, de vez en cuando me acompañaba al centro de la ciudad. Alguna vez interrumpió su silencio habitual y me dijo, ¿cuántos años manejando por estas calles? Y nunca me detuve a observar los altos de los edificios. ¡Qué hermosos e interesantes!, agregó. Me hizo pensar de cuántas cosas nos perdemos en la vida cuando nos enfocamos en lo inmediato, en aquello que mayor poder tiene para atrapar nuestra atención. En el relato de Juan, podemos encontrar que los discípulos de Cristo también corremos el riesgo de no ver más allá de lo inmediato cuando nuestros ojos miran lo de abajo. En tal circunstancia, los discípulos no solo resultan incapaces de cumplir con su tarea, sino que aún estorban la realización de aquello en lo que Dios está ocupado, de aquello que Dios está haciendo. Es decir, impiden que lo que Dios está haciendo cumpla con su propósito. Una de las cuestiones torales sumamente importantes que evidencia el libro de los Hechos de los Apóstoles es la estrecha relación existente entre el quehacer del Espíritu Santo y el quehacer de la Iglesia. En la vida de la Iglesia primitiva encontramos una coordinación fundamental de recursos y de participación, en la que el quehacer de uno no limita ni sustituye al quehacer del otro. Por el contrario, es el quehacer del uno lo que perfecciona y empodera el poder del otro, déjame decirlo así, logrando así una asociación que explica y que hace posible la transformación poderosa de las personas que quedan expuestas al quehacer del Espíritu Santo, pero también al quehacer de la Iglesia. De la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos concluir que son cuando menos tres las condiciones fundamentales que distinguen el quehacer dinámico de la Iglesia primitiva. Estas tres cuestiones fundamentales son su sentido de pertenencia, su sentido de trascendencia y su sentido de complementariedad. Usamos la expresión sentido de en cuanto a la capacidad que la Iglesia primitiva desarrolló, desde luego inspirada y animada por el Espíritu Santo, para entender y discernir su momento y su tarea. Este entendimiento resulta desde luego de una profunda comunión con el Señor de la Iglesia, Jesucristo, y de un profundo compromiso con el destinatario de la obra redentora, es decir, la humanidad toda. Si somos Iglesia, ¿qué lo somos? Tenemos el reto de adoptar y adaptar el modelo de la Iglesia primitiva a nuestra forma, a nuestra manera de ser Iglesia en este siglo XXI, a nuestra forma de ser el cuerpo de Cristo. Para ello necesitamos empezar preguntándonos dónde estamos, qué es lo que nos motiva y qué es lo que hacemos como Iglesia. Hacer esto propicia el arrepentimiento donde no hemos sido ni hecho lo que nos es propio, así como también la conversión de los que somos llamados en el proceso de crecer y servir como una comunidad de creyentes que se asumen agentes de transformación
en los cuales el reino de Dios se hace presente, en los cuales y a través de los cuales el reino de Dios se hace presente. Veamos lo que tales condiciones fundamentales significan. Primero, sentido de pertenencia. La iglesia primitiva desarrolló una convicción profunda respecto de la relación existente entre los miembros de la comunidad de la fe. Estos eran mucho más que compañeros o socios. Eran, según afirma San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, miembros los unos de los otros. Romanos 12:5. La iglesia primitiva desarrolló tal convicción comunitaria corporativa, es decir, evolucionó desde un sentido de individualidad propia de los que no son pueblo de Dios hasta el asumirse como miembros de un mismo cuerpo, como miembros los unos de los otros. Siendo muchos, insiste Pablo, somos uno solo. Los cristianos hacen suyo el hecho de que están unidos por lo que podemos llamar una unidad subyacente, es decir, que lo que los une está por debajo, cual sólido cimiento de cualquier circunstancia eterna, externa o secundaria que les toque vivir. En nuestra cultura misma que rinde culto al individualismo, la iglesia se convierte entonces en una alternativa de comunión que hace del otro nuestro interés principal. Estando en Cristo, siendo uno con Él, no podemos ser insensibles a la condición espiritual de quienes vagan sin Dios y sin esperanza. Por amor es que podemos interesarnos en alcanzarlos con el Evangelio de Cristo y así ser uno con ellos, privilegiando la unidad por sobre la animosidad que caracteriza a nuestra sociedad actual. El factor de unidad, lo que une a los muchos y los hace uno, no es otra cosa sino el Espíritu Santo que está en ellos y que los une tanto en esencia, en lo que son, como en propósito, lo que hacen. Fortalecemos cuando reconocemos que el mismo Espíritu que está en nosotros es el que está en nosotros y viceversa, es cuando fortalecemos esta unidad. Haciendo nuestra esta verdad, es que podemos procurar la paz con todos. Segundo, el sentido de trascendencia. Trascender es exhalar olor tan vivo y subido que se penetra y se extiende a gran distancia. El que la iglesia primitiva haya tardado más de 300 años antes de construir templos para reunirse en ellos, pareciera ser un buen signo de su sentido de trascendencia. Al parecer, la iglesia se resistía a quedar limitada, encerrada por las 4 paredes del templo. Desde un principio, la iglesia primitiva comprende y hace propia su condición de agente de cambio. Hace propio, asume que las tareas enfocadas en la propia comunidad solo tienen razón e importancia en la medida que la capacitan para alcanzar y transformar a quienes no forman parte de ella. Siguiendo a su Señor y Salvador Jesucristo, quien aseguró que su orden no es el de este mundo, los cristianos se asumen como portadores de una contracultura. Los discípulos de Cristo creen, viven y comparten un conjunto de valores diferentes a los del orden actual. Su propuesta es integral, en tanto que abarca el todo de la vida humana, pero también es integradora, por cuanto propone la reconciliación del hombre con Dios, pero también la reconciliación del hombre consigo mismo y, desde luego, la reconciliación del hombre con sus semejantes y la reconciliación del hombre con la creación. La iglesia primitiva y la contemporánea vive de tal manera su fe que aún sus enemigos están dispuestos a reconocer su trascendencia.
Tomemos, por ejemplo, lo dicho en Hechos 16:6, refiriéndose a los cristianos de aquel siglo. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O lo dicho en Filipos, cuando ante la presencia y el testimonio de los cristianos se les acusa, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 16:20. Somos llamados a ser los que trastornan el mundo con el Evangelio, con las buenas nuevas de Jesucristo. Como alguien ha dicho, hemos sido transformados para transformar la vida de quienes están cerca de nosotros y aún para transformar, ser agentes de cambio en la sociedad toda. El tercer sentido es el sentido de complementariedad. A veces las comunidades cristianas hay quienes juegan el juego de Juan Pirulero. ¿Te acuerdas? Este es el juego de Juan Pirulero, que cada quien atiende a su juego. Algunos de los miembros de la iglesia viven y hacen según lo que bien les parece. Cada quien tiene su propio juego y lo atiende, desde luego. En algunos casos, el juego son ellos mismos. En otros, alguna tarea, alguna misión, si ellos han decidido, es su misión. Cosas buenas, sí, pero las que ellos creen pertinentes y no necesariamente aquellas para las que su comunidad, en tanto iglesia, ha sido llamada a realizar. Quien juega su propio juego y no sigue la directriz de la palabra y de los líderes espirituales de la iglesia, no solo atenta contra la unidad del cuerpo de Cristo, sino que obstaculiza la tarea del mismo. La iglesia primitiva se caracterizó por su disposición a complemento, cosa, cualidad o circunstancia que se añade a otra para hacerla íntegra o perfecta, para complementar los recursos, las capacidades y las tareas de sus líderes espirituales. No solo perseveraban en la doctrina de los apóstoles y ponían a los pies de los mismos sus recursos, sino que estuvieron también dispuestos a arriesgar su propia vida para preservar la vida de sus líderes. Hechos 2:41, 4:35, 2 Corintios 11:33. Y al hablar de líderes espirituales, no me refiero únicamente a los que por razones organizativas están adelante, sino al sacerdocio universal de los creyentes. Cada uno de nosotros ha recibido un don, asegura la Biblia. A este corresponde una tarea, y el cumplimiento de la misma, la realización de esta, requiere del acompañamiento y del apoyo de los demás miembros del cuerpo de Cristo. Los primeros cristianos lo hacían así, porque comprendieron y aceptaron que eran sus líderes espirituales quienes daban sentido y dirección al quehacer de la iglesia, pues eran estos, sus iguales, sus hermanos en la fe, quienes habían recibido algún aspecto particular de la revelación y del llamado de Dios para conducir a su pueblo. De ninguna manera esto presupone una sumisión total ante el otro, ante el liderazgo, o presupone un liderazgo autoritario y libertino. No, la iglesia conoce a sus líderes, su testimonio, su piedad y su fruto. Pero además, la iglesia tiene el derecho y la obligación de discernir el liderazgo de sus pastores, constatando la fidelidad de sus enseñanzas y demandas con lo que Dios ha establecido en su palabra, de sus pastores y de cualquier otro de sus líderes, tal como lo hacían los cristianos de Berea, quienes comparaban lo que escuchaban con la Escritura, para ver si era cierto lo que se les decía. Hechos 17, versos 10 y 11. Ser una iglesia que no considera estas condiciones fundamentales es ser una iglesia intrascendente, vacía y sin razón ni dirección.
El evangelio, de Juan Pirulero, por lo demás, resulta demasiado costoso, pues lo que se hace, sin importar el valor que ello represente, se pierde en la nada. Ser miembro de la Iglesia y participar de las tareas y de las actividades de la congregación de las que se forma parte representa siempre un alto costo. Desde el asistir a las reuniones, pagando los costos del traslado, las tensiones familiares resultantes, el costo económico, la disposición del tiempo, todo esto para participar en actividades litúrgicas que no tienen mayor relevancia, es una pérdida total que conlleva el riesgo aún de la pérdida de la fe. Y desde luego, el dar testimonio de que somos de Cristo en la cotidianidad de nuestra vida también representa costos altos, hasta sacrificios. Conducirnos con temor de Dios, hablar la verdad, amar al prójimo, ser pacientes con el otro, mantenernos santos y dar testimonio del Evangelio siempre provoca incomprensión, burla, sacrificios y grandes esfuerzos. Por ello, hermanas y hermanos, es por lo que resulta tan importante el que nos dispongamos a adoptar y a adaptar los principios que sustentaron la vida de eso que llamamos la Iglesia primitiva. El nuestro es tiempo de conversión, es tiempo de cambio, pero también tiempo de complementariedad con el Espíritu Santo. Así, sumándonos a su quehacer, podremos ser efectivamente agentes de cambio. Seremos, dado que ya lo somos por la obra de Cristo en nosotros, el tipo de personas que trastornan, que alteran este orden de pecado, pero para que la luz brille en medio de las tinieblas. Por ello es que hoy les animo a que hagamos nuestro el llamado de Cristo y a que alcemos nuestros ojos y miremos que la cosecha ya está lista para que la recojamos y la ofrezcamos a nuestro Dios como una ofrenda de amor, de obediencia y de solidaridad. Les animo para que nos apropiemos de nuestra condición de iglesia, de cuerpo de Cristo, y así cumplamos con la tarea que nuestro llamamiento implica. A esto es a lo que los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Que el Señor los bendiga. Alcen sus ojos.